Estoy con el licenciado Gastón Utrera, amigo de esta mesa de hace muchísimo tiempo, y parece que hoy vamos a tener un programa de economía porque después de Agustín Echevarne, Gastón Utrera. Mire usted, qué lujo, ¿no? Gastón, gracias por venir al programa. Gracias por la invitación, como siempre, Rubén. Bueno, yo te haría la misma pregunta que le hice a Agustín, es decir, dame tu opinión sobre el cuadro de situación que estás viendo hoy en la Argentina desde el punto de vista de la economía, y si querés agregarle lo político, dale. Te diría, Rubén, la inflación está convergiendo al 2% mensual. ¿Y después se meseta ahí? Va a depender de qué haga hacia adelante el gobierno, pero ese 2% mensual está vinculado al ritmo de aumento del dólar oficial, que vos sabés que se planteó en diciembre con este esquema de crawling peg, que es simplemente ir actualizando el tipo de cambio a ese ritmo mensual. Eso que se estableció en diciembre se sigue manteniendo a rajatabla. Hubo discusión entre los economistas acerca de si no es momento de acelerar esa suba. La postura de Milei y Caputo es que hay que seguir, y yo entiendo que la postura de que hay que seguir en esa línea es porque con ese ritmo de suba del tipo de cambio oficial, la inflación va a converger al 2% mensual. Es lo que ocurrió en cada una de las devaluaciones de los últimos 10 años. Las devaluaciones aceleran la suba de precios, pero si después uno mantiene el tipo de cambio estable o subiendo a un ritmo determinado, la inflación converge a ese ritmo de aumento del tipo de cambio oficial. La discusión se generó por el hecho de que tantos meses subiendo el tipo de cambio oficial al 2%, con una inflación más alta, va bajando el tipo de cambio real. El punto es que lo va bajando desde un nivel alto en diciembre, y cuando uno hace los números, todavía hoy estamos aún perdiendo valor el tipo de cambio real por encima de, por ejemplo, el momento posterior a la devaluación de Prat Gay en diciembre de 2015. Es decir, que no estaría atrasado el cambio. No está atrasado, y además tenemos que tener en cuenta que el dólar efectivo, que impacta sobre los precios internos y que impacta sobre el comercio exterior, es el dólar exportador, que es 80% de dólar oficial y 20% de contado con liquidación, alrededor de 960, y el dólar importador, que es el dólar oficial más el 17,5% del impuesto país, que está arriba de 1.000 pesos. Con lo cual, obviamente, cuando haya unificación cambiaria, va a ser al valor de alguno de esos $2 que están más arriba que el valor del dólar oficial, porque en la práctica el dólar efectivo es ese. El impuesto país fue una medida cambiaria para subir artificialmente el tipo de cambio. Después se transformó en una medida fiscal por los recursos que genera, pero en realidad es una medida cambiaria. El día que saque el impuesto país, el tipo de cambio debería subirse hasta ese nivel, quedando el tipo de cambio efectivo en el mismo lugar sin generar inflación, porque los precios internos ya están a ese valor. Entonces, ¿Tendría que subir un 17%? De entrada 17,5% si reemplazás en el valor del tipo de cambio al impuesto país. Pero eso, a los fines de lo que estamos hablando, implica que no solo que no hay atraso cambiario cuando vos analizás el tipo de cambio oficial, sino que menos atraso cambiario hay cuando tenés en cuenta ese valor incrementado por el impuesto país, si ves el dólar importador, o por ese 20% de contado con liquidación que hay en el tipo de cambio efectivo para la exportación. Entonces, creo que deberíamos pensar que el presidente y el ministro de Economía van a mantener ese ritmo de aumento del tipo de cambio oficial porque están apostando a que la inflación converja al 2% mensual. Mientras tanto, lo que ha estado haciendo el ministro de Economía junto con el presidente del Banco Central es ordenar a una velocidad bastante acelerada el problema que tenía el Banco Central cuando asume este gobierno, que todo el mundo lo sabe: muchos pesos y muy pocos dólares. Muchos pesos considerando la base monetaria, básicamente el dinero que está en circulación, más allá de ciertos detalles, a eso nos referimos con la base monetaria, y todos los pasivos remunerados, es decir, la deuda del Banco Central por la cual paga intereses, y que el año pasado, si hacemos un número simple, estaba arriba de 300% el valor de la base monetaria, es decir, era 3 veces la base monetaria, pagando intereses del 300% anual en su momento. Eso implica que el Banco Central tiene que emitir, o tiene un potencial de emisión de 9 veces la base monetaria en el año solo para pagar los intereses de esa deuda. Ahí estaba el riesgo de la hiperinflación. Cuando Milei habla de que estábamos en una hiper, que los precios subían al 1% mensual, está forzando un poco los números. Lo real es que ese problema en el Banco Central era riesgo enorme
de hiperinflación, porque pagar esos intereses implica multiplicar por un número muy alto la cantidad de dinero en circulación, absorberlo con nuevos pasivos remunerados implica seguir subiendo exponencialmente el valor de esa cuenta. Bueno, hoy estamos en pasivos remunerados que son alrededor de 130, 140% de la base monetaria y un programa de colocación de deuda del Tesoro Nacional, de letras del Tesoro, que está haciendo bajar drásticamente ese número, porque lo que está haciendo el Tesoro Nacional es colocando deuda, tomando pesos, devolviéndole los pesos al Banco Central, con lo cual el Banco Central paga esos pasivos remunerados. Está cambiando deuda del Banco Central que baja por deuda del Tesoro Nacional que sube y con eso está limpiando el balance del Banco Central. Todo eso, todos lo sabemos, lo hace, entre otras cosas, para ir llevando al Banco Central a la situación de poder eliminar el cepo cambiario, que puede ocurrir de dos maneras, o con 15.000 millones de dólares que vengan del Fondo Monetario Internacional con un nuevo acuerdo, si es que logra, como probablemente ocurra, aprobar la ley de bases y mostrarle entonces al Fondo Monetario Internacional que a pesar de no tener masa crítica en el Congreso, hay gobernabilidad porque puede sacar leyes, o esperar, no cerrar ningún acuerdo con el fondo que condicione, entre otras cosas, la política cambiaria, porque los funcionarios del Fondo Monetario no suelen entender muy bien cómo funciona la economía argentina, es un bicho raro para los economistas del fondo, entonces puede ser un plan B bastante interesante, no acordar con el fondo, extender algunos meses el momento de la unificación cambiaria, pero hacerlo directamente con los dólares que sigue acumulando el Banco Central con esta estrategia, que dicho sea de paso, si hubiera atraso cambiario no estaría comprando dólares, estaría vendiendo. Claro. Es cierto que hay algunos plazos de pago de importaciones, ciertas cuestiones, pero lo más probable es que si sigue en esta senda pueda seguir acumulando reservas de acá hasta final de año y que entonces en algún momento del segundo semestre el presidente de la Nación y el ministro de Economía decidan que corren poco riesgo al abrir el cepo cambiario. Todo indica que va a ser eliminado el cepo cambiario, que este gobierno cree en la eliminación del cepo cambiario y que no lo ha hecho hasta ahora por una cuestión prudencial que se podría discutir, pero es lo que cualquiera puede observar de la estrategia del presidente de la Nación y el ministro de Economía. Claro. Ahora, mientras tanto, pareciera que los sueldos no acompañan a los números de la inflación. Digo pareciera porque he visto por ahí algunos datos donde dice que han superado a la inflación. Milei lo sostuvo el otro día cuando habló acá desde Córdoba. Sí. Pero no todos están de acuerdo con eso y hay mucha gente de sectores muy humildes que dicen no llego a fin de mes. Subió todo y sobre todo los alimentos que ahora han empezado a bajar porque calcularon con un dólar de 2.000 y ahora se dan cuenta que de 1.000 no va a pasar, pero mientras tanto el precio está ahí en la góndola. ¿Cuándo crees vos, de acuerdo a tu análisis, que podría empezar a empatarse la cosa y que la gente pueda recuperar un poquito como para llegar a fin de mes y decir, bueno, terminé hecho, pero no pude ahorrar un peso, pero por lo menos la familia comió? Separaría dos cosas ahí. Una cosa es el nivel del poder adquisitivo de los salarios, que ha caído mucho, especialmente desde diciembre en adelante, y otro es en qué momento empieza a recuperar. ¿Por qué pongo este énfasis? Porque aun cuando empiece a recuperar, cosa que creo que ya empezó a ocurrir, durante bastante tiempo vas a seguir escuchando que no alcanza el dinero, pero tiene que ver con el nivel que está y no con la evolución. A los fines de entender cuándo se empieza a dar vuelta el proceso recesivo, lo que importa no es cuándo recuperas el valor previo, sino en qué momento empieza a ir para arriba. La línea de algún modo empezó a ir para arriba en marzo, cuando lo menciona Milei, porque hay un indicador que se llama RIPTE, que mide los salarios en blanco del sector privado, y que eso levantó en marzo porque subió 14% contra 11% de inflación, es decir, en marzo le ganó. ¿Por qué hay discusión? Porque hay otra estadística de salarios, de evolución de salario en blanco que hace INDEC con otra metodología que dio algunos puntos para abajo. Entonces, distintos indicadores, por la forma como están elaborados, están mostrando cosas distintas. Pero cuando uno ve lo que viene ocurriendo en distintos sectores, que vienen entrando aumentos salariales
altos porque tratan de recuperar inflación previa, empiezan a ganarle en el mes a la evolución de los precios. No recuperan los salarios del nivel previo, todavía falta mucho para que eso ocurra, entonces vas a seguir escuchando que no alcanza el dinero. Pero vamos a empezar a ver en las estadísticas que los salarios empiezan lentamente a ir para arriba. Ya hay algunos indicadores de que la actividad económica podría haber empezado a levantar en abril. El expendio de combustibles en Argentina, el volumen, la cantidad de litros o la cantidad de metros cúbicos vendidos, tanto de gasoil como de naftas, fue mayor en abril que en marzo. Sigue siendo menor que hace un año, pero ya fue mayor. ¿Por qué no salen los medios? Porque es mejor título cuánto está abajo del año pasado y no cuánto levantó en el mes. El índice de producción industrial de Orlando Ferreres, que ya tiene desde la semana pasada el dato de abril, la noticia fue que dio un nivel abajo del año pasado, pero el punto relevante es que mes contra mes dio 0,7 arriba. Claro. 0,7% arriba. Bueno, empiezan a aparecer, Rubén, indicadores de que la actividad económica empieza a levantar. Por supuesto, eso debería acelerarse si sale la ley de bases y el paquete fiscal, pues debería cambiar las expectativas. Eso debería acelerarse si en algún momento se abre el cepo cambiario, porque eso va a cambiar las expectativas, va a traer inversiones. Pero bueno, eso es lo que tenemos por delante. Lo que tenemos ahora es que lentamente empieza a recuperar la actividad económica. Pero lo que es sorprendente, Gastón, es que la tolerancia de la gente, porque vos fíjate que no obstante todo esto que estás describiendo vos muy bien, se encuentra con que por otro lado Aurelio dio anoche números, ahí nos dicen que nos faltan 2 minutos, dio números de que está en el 57% de imagen positiva, por arriba de los votos que sacó. Es increíble, nunca se dio una cosa así. Creo que hay una parte de la sociedad que entendió que el camino que teníamos era de decadencia absoluta y sigue poniendo expectativas en que esta nueva administración lo cambie y sigue esperando para ver eso. Probablemente estén viendo que algunas cosas están funcionando. Lo que acabamos de hablar es prácticamente todo lo que uno puede ver que funciona, que está bajando la inflación, que se arreglan los números del Banco Central, que mucha gente le está prestando atención a esas cuestiones. Todo el mundo sabe que la caída de la actividad económica, del consumo ha sido muy, muy grande, pero están todos con la pregunta tuya de cuándo empieza a dar vueltas, si ya empezó o no. Entonces hay expectativas todavía de que esto pueda mejorar. La sociedad está aguantando, está esperando, más de lo que probablemente digan los libros de ciencia política o la experiencia de ciencia política, porque llama un poco la atención que a 6 meses de una caída tan grande de la actividad económica y el consumo sigan existiendo esos números, pero creo que todos entendemos que hay elementos que explican por qué eso está ocurriendo. Creo que además el presidente tiene mucha más iniciativa política de la que cualquiera hubiera imaginado, y vos sabés que la iniciativa política te permite extender ciertos horizontes. Ganó mucho horizonte cuando el 1 de marzo anunció el Pacto de Mayo, el 25 de mayo, ahora lo corrió de nuevo con el Consejo de Mayo y la expectativa de que cierre, de que se apruebe, se sancione la ley de bases, con lo cual también creo que habría que reconocerlo, por lo menos analizar, si la propia lógica comunicacional del gobierno no está contribuyendo a eso. Mientras estamos viendo los debates legislativos, va corriendo el tiempo y va pasando el tiempo en el que empezamos a entrar tal vez en la etapa de recuperación, mientras estuvimos entretenidos discutiendo la ley. Me parece que hay muchos elementos que por supuesto exceden a la economía. Sí, fíjate vos que a otro presidente bajo estas mismas circunstancias ya hubieran comenzado los saqueos en los supermercados y acá no ha pasado nada, ¿eh? Una tranquilidad muy buena. Sí, también tiene que ver con manejo de organizaciones sociales, cómo sacarle fondos, cosas que tienen algunos costados polémicos, pero que todos estamos viendo cómo se está manejando. Así que bueno, tendremos para lamentablemente hablar toda la noche. Bueno, gracias Gastón, un Gracias, gusto Rubén. como siempre tenerte acá. Muchas gracias.